Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la receta de un pastel de berenjena súper fácil y además delicioso. Se prepara en muy poco tiempo, la masa está muy tierna y el relleno muy jugoso y además con un sabor increíble. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Empezamos con picar media cebolla y también un diente de ajo. Ponemos la cebolla picada y el diente de ajo en un recipiente y lo apartamos. Y a continuación vamos a pelar las dos berenjenas. Aprovecho este momento para comentaros que os podéis suscribir al canal si os gustan mis recetas. También podéis activar la campanita para que os avise cada vez que subo una nueva receta. Y si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darle al me gusta y también compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. A mí me ayudaría muchísimo para poder seguir publicando más recetas para vosotros. Una vez peladas las berenjenas, las vamos a cortar en dados no muy pequeños, pero tampoco muy grandes. Hemos puesto las berenjenas cortadas en un plato y las apartamos de momento. A continuación vamos a cortar unas 10-12 unidades de tomate cherry por la mitad. Podéis cambiar los tomates cherry por otro tipo de tomate, el que más os guste, sin ningún problema. Ponemos los tomates cherry cortados en un recipiente y también los apartamos. Necesitamos también unas cuantas hojas de albahaca fresca. Yo tengo aquí una rama con varias hojas. Voy a utilizar solo las hojas porque el tallo de la albahaca no tiene ni sabor ni aroma. Así que vamos a cortar las hojas en trozos muy pequeños. Pasamos el cuchillo por encima de la albahaca para que esté bien picada. Ahora vamos a poner una sartén al fuego o una cacerola y le añadimos un buen chorrito de aceite. Lo vamos a dejar que se caliente bien. Añadimos la cebolla y el ajo picado. Removemos un poquito, luego le añadimos también una pizca de sal y los vamos a pochar durante un minuto aproximadamente. Ahora es el momento de añadir las berenjenas cortadas también. Removemos para mezclar las berenjenas con la cebolla y el ajo. Le vamos a poner un poquito más de sal y luego vamos a tapar la cacerola y vamos a dejar las berenjenas que se cocine a fuego moderado. En este momento se puede añadir un poquito más de aceite porque, como sabéis, las berenjenas absorben rápido el aceite. Tapamos la cacerola y de vez en cuando levantamos la tapa y removemos en las berenjenas. Y como podéis observar, yo le he añadido también un vasito de agua para que se cocinen bien las berenjenas, porque no quería añadirle más aceite. Yo le he echado como 5 o 6 cucharadas de agua.
Las voy a cocinar durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando a fuego moderado. Mientras que se están cocinando las berenjenas, rectificamos de sal si es necesario, le añadimos también un poquito de pimienta molida y la albahaca que hemos picado antes. Removemos bien para que las especias se vayan mezclando con las berenjenas y luego podemos apagar el fuego. A continuación nos vamos a ocupar de la masa y para eso vamos a necesitar 3 huevos calibre L. Los vamos a poner en un bol más grande. Sobre los huevos añadimos un yogur natural, son 125 gramos. Batimos con las varillas manuales hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Sobre esta mezcla añadimos media taza de agua, son 150 mililitros. Batimos un poquito más con las varillas. Añadimos 2 cucharadas de aceite de oliva, un poquito de pimienta molida y también media cucharadita de sal. Batimos un poco más y ahora es el momento de añadir una taza bien llena de harina, que son 240 gramos. Añadimos poco a poco y removemos con las varillas hasta que la harina esté bien incorporada. Después de añadir toda la harina, removemos bien con las varillas hasta el fondo para asegurarnos que no quedan grumos en la masa. Añadimos también una cucharada sopera de polvo para hornear o levadura química tipo Royal. Aquí tengo 125 gramos de queso mozzarella, que yo lo he comprado así en bolitas pequeñas, y lo voy a cortar en rodajas. El horno se tiene que precalentar antes a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. He forrado el molde con papel de horno, por encima le voy a añadir un poquito de aceite. De esta manera, al final, cuando el pastel ya está listo, se va a desprender muy fácil del papel de horno. Añadimos en el molde la mitad de la masa que hemos preparado. Y la vamos a extender por toda la superficie con la ayuda de una espátula. Ahora sobre la masa vamos a añadir nuestras berenjenas. Las repartimos de modo igual por toda la superficie. Sobre las berenjenas colocamos las rodajas de mozzarella. Luego vamos a colocar los tomates cherry. Al final añadimos el resto de la masa y la vamos extendiendo por toda la superficie.
Movemos un poco el molde para que la masa se quede uniforme. Vamos a llevar el pastel al horno y lo vamos a hornear durante 30-35 minutos aproximadamente o hasta que se ve dorado por encima. Podéis hacerle la prueba del palillo. Cuando el palillo sale limpio, significa que el pastel ya está listo. Mi pastel ya está listo. Ha estado 35 minutos al horno. Ahora lo voy a dejar unos 5 minutos en la bandeja y luego con la ayuda del papel de horno lo voy a sacar sobre una rejilla. Se tiene que dejar aquí unos 5 minutos más para que se enfríe un poco antes de cortarlo. Fijaros qué buena pinta tiene el pastel por encima, está bien dorado, el queso se ha fundido muy bien y los tomates cherry que le dan una pinta estupenda a nuestro pastel. Ahora ya se puede cortar en trozos a nuestro gusto. Os voy a enseñar cómo ha quedado por dentro para que veáis. La masa está esponjosa. El pastel ha quedado jugoso y con el queso fundido, vamos, es una delicia. Yo os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, es muy fácil de hacer. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, como siempre os digo, no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. A mí me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Entrar porque aquí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.